abre la sesión. En breve en comisión no ha partido. ¿Va? ¿No partió la...? Ahí sí. Estamos. Problemas para entrar también. Ah, súper. Ya. El acta número 182 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta 183 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora Claudia, buenos días Claudita, Buenos días. va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Subsecretaría del Interior, División de Gestión y Modernización de las Policías, mediante el cual, y frente a las denuncias de la Agrupación de Artistas Callejeros Unidos de Chile por la persecución y criminalización de carabineros e inspectores municipales, esto les recuerdo que fue el día 16 de diciembre, a través de una petición del diputado Labra, informa que a Carabineros, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, le corresponde la fiscalización de las actividades artísticas que se desarrollan en lugares de uso público, cursar las infracciones y adoptar el procedimiento correspondiente en caso de contravención de las disposiciones aplicables en virtud de la misión constitucional y legal que les corresponde para dar eficacia al derecho, que implique ejercer control y fiscalización y poner los antecedentes en conocimiento de la autoridad judicial. Este documento con la respuesta fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Y finalmente, presidente, una nota de la bancada UDI, mediante el cual comunica que el diputado señor Iván Norambuena reemplazará en la sesión de hoy al diputado señor Renzo Trisotti. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudita, y bienvenido al diputado Norambuena. Buenos días. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Presidenta. Diputado Labra. Sí, lo que leyó la señora Claudia es toda la respuesta, ¿cierto? ¿O viene algún documento? Esa es la respuesta y viene un documento adjunto. Sí, pero... Ya. Claudita, tiene la palabra. Lo vamos a revisar. Sí, diputado Amaro, pero en síntesis es lo que leí la respuesta en que Carabineros señala sus atribuciones constitucionales y legales, mediante las cuales tiene la obligación de fiscalizar a los artistas callejeros y porque ocupan los espacios públicos. Eso en síntesis es lo que dice. Sí, yo lo que quería dejar claro ahora es que la respuesta es una formalidad. Lo que estamos pidiendo, y lo hemos visto varias de nosotros, es la manera en que se hace. Si el problema no es que no tengan atribuciones, todos sabemos eso. Entonces me parece una respuesta formal y que no aclara nada de lo que el asunto es un asunto de criterio y eso no está necesariamente envuelto. Esperaba que hubiera alguna reflexión, o sea, que se dieran por enterados de lo que está pasando. Una cosa es cumplir con lo que mandata la ley y la otra es cómo se cumple, de qué manera se hace. Y ahí pueden haber, y hay, faltas de criterio. Hemos visto, no sé, la imagen de un violinista, por ejemplo, al que hay maltrato. Y lo ideal es que lleguemos a un buen trato. Y eso es lo que se intentó con lo que mandamos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Amaro. ¿Alguien más solicita la palabra? Parece que no. Yo tengo varios, presidenta. Sí, al tiro, déjeme hacer un comentario breve justamente con respecto a esto, porque el oficio de Carabineros no se refiere, y tomando lo que decía el diputado Amaro, no se refiere a las denuncias de persecución, no se refiere al maltrato, no se refiere a la agresión formulada por la agrupación de artistas callejeros, sino que en el fondo, claro, da cuenta de manera formal de las atribuciones y funciones constitucionales y legales de Carabineros, y no se hace cargo de la denuncia que están haciendo los artistas, los y las artistas, quienes señalan, y voy a citar por favor textual este texto, dice: ahora que se reabren los espacios públicos y de a poco se puede ir retomando nuestras actividades, nos encontramos con una inexplicable persecución y criminalización de carabineros e inspectores municipales que multan
destruyen y requisan instrumentos y material de trabajo, golpean y humillan a quienes entregan arte, cultura, belleza y amor. Cierre de comillas. Entonces, con respecto a esto, el oficio no da cuenta. Si nosotros, yo creo que todos conocemos un poco más o un poco menos las atribuciones que tienen Carabineros, entonces yo creo que sería importante volver a oficiar al Ministerio del Interior para que, a través suyo, Carabineros pudiera dar respuesta de si esta denuncia es efectiva o no y se refiere a estos hechos ocurridos y no al derecho, porque todos conocemos, insisto, las atribuciones que tienen los carabineros y las carabineras de Chile. Yo no sé si están de acuerdo con respecto a esto, para tomar el acuerdo y pedir este oficio. Perfecto, se toma el acuerdo. Gracias. Entonces, ahora sí, diputado Bernales, si no hay más consultas, pasamos a puntos varios. Muchas gracias, presidenta. Dame un segundo, ahí sí. Bueno, primero que todo, presidenta, un fuerte abrazo a la ministra que está presente en esta comisión, por el momento que, como decía usted, está pasando. Usted sabe la solidaridad, el cariño desde esta comisión que siempre nos ha caracterizado, que es el diálogo a pesar de nuestras diferencias, el cariño, el respeto y la fraternidad. Así que, ministra, un gran abrazo para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Lo segundo es que ayer, y aprovecho que está acá, ministra, contarle que hubo un incendio en la comuna de Yanquihue, específicamente en la localidad de Loncotoro. En Loncotoro existe una sede de un club musical, que es el club musical Harmony, que está desde principios de 1920, 1923, 25, en ese espacio. Es una banda que trae las costumbres y tradiciones de la música alemana a nuestra región, que además, hasta decirlo, somos una región, siempre lo he dicho así, también multicultural, que va desde el norte de nuestra región, desde Osorno, desde lo alemán hasta lo chilote. Entonces, ayer esta sede se quemó por completo. En su interior habían instrumentos que, fíjese usted, ministra, dicen que se habían traído, así lo señala la historia, desde Alemania. Estos instrumentos estaban ahí, habían llegado a Iquique en 1925, se habían traído en carreta hasta la comunidad de Loncotoro. Entonces, una pérdida patrimonial muy grande, no solo para Yanquihue, sino que también para la región de los lagos, porque mucha gente ha estado en el Club Harmony y también ha cumplido un rol muy fundamental que nos interesa, sobre todo en esta comisión, que no es solo el rol de la entretención por una parte de la cultura, que está muy bien y que hoy día, en términos de pandemia, ha servido como un catalizador de muchos problemas que tenemos en estos encierros, sino que el Club Harmony también cumple un rol fundamental de formación de cientos de niños y niñas en la comuna de Yanquihue, que gracias a la gente que trabaja ahí ha podido acercarse a la música y hacer de esas artes parte de su vida. Por lo tanto, ayer hubo este incendio, ha estado muy preocupada la comunidad, hoy día hay cobertura en todos los medios regionales respecto a este tema. Entonces quisiera pedirle por su intermedio, presidenta, ministra, si puede, a través de la Seremía regional, poder coordinarse con el alcalde de la comuna de Yanquihue para ver qué esfuerzos se pueden hacer en conjunto para recuperar este tremendo espacio para la cultura regional de nuevo en Yanquihue y en nuestra provincia. Así que eso, ministra, espero que pueda ayudarnos. Un gran abrazo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. Ministra, no sé si quiere... Sí, por favor. Tiene la palabra la ministra. Perdón, muchas gracias, señora presidenta, y también aprovecho a saludar a todas las diputadas y los diputados presentes, como también a todos los equipos de asesores, equipos técnicos, Claudita. Muchas gracias además por sus palabras de afecto, los reitero. Diputado, tomo nota, no sabía de este lamentable hecho, como usted bien dice. Esto no solamente es una pérdida patrimonial material, sino que también de patrimonio inmaterial, ¿cierto? Una tradición en la formación, en la puesta de valor del patrimonio musical, como usted dice, que es multicultural, ¿no? Es una región tan diversa, tan rica en estas expresiones.
de manera que voy a contactarme con la Seremi una vez que terminemos esta sesión para ver qué podemos hacer, ¿ah? Para ayudarlos, porque como digo, yo creo que esto tiene una connotación patrimonial, pero también cultural, de cultura viva. Así que por ahí vamos a ver qué podemos hacer, hablar con el intendente, hablar con el alcalde y a través de mi Seremi. Así que encantada de hacerlo porque esos son espacios que tienen una vitalidad, un rol, un valor muy grande, un aprecio enorme en la comunidad. Además son espacios convocantes, como es la cultura siempre. Así que muchas gracias por la información y haré todo lo posible y le mantendré informado. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Presidente. Y por supuesto que todo nuestro apoyo, diputado Bernales. Yo sabía que, según lo que conversamos ayer, que el alcalde estaba muy angustiado también por la situación y era urgente verlo. Entonces, yo creo que también estas situaciones, si después más adelante, diputado, nos puede ir contando cómo va pasando, cómo va evolucionando, porque sin duda es una pérdida, como mencionaba la ministra, y lo mencionaba usted también, que son daños que a veces, muchas veces son irreparables. Así que un abrazo y toda la solidaridad con el hecho y la ayuda, por supuesto, desde nuestras facultades. Gracias, presidente. Bueno, la sesión, no hay nadie más que quiera, perdón. Andrés Celis tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, enviarle un abrazo cariñoso a la ministra, saludarlo a todos. Y quería, por su intermedio, presidenta, pedir un informe al Consejo de Monumentos Nacionales. Como todos saben, hoy día se reúnen para tocar varios temas, pero entre otros para analizar la posibilidad de trasladar el monumento del general Baquedano. Y en esto, y es la posición mía que he tenido desde antes, cuando el Consejo se pronunció, si bien recuerdo, en octubre del 2020, el monumento del general Baquedano no tenía daños estructurales. Hoy día fue producto de una sierra eléctrica para poder cortarlo, un incendio. Y tengo la impresión, la sensación que lamentablemente hoy sí tiene algún tipo de daño estructural. Y en esto hay un diputado que no lo voy a mencionar, pero dijo: yo voy a notificar al Consejo de Monumentos Nacionales, lo dijo este diputado, señalándole que no le voy a permitir en ningún caso que se traslade el monumento, porque aquí sería una victoria de los terroristas, de los violentistas, etcétera. Y yo quiero ser súper realista. Hoy día el Estado no es capaz de asegurar o resguardar el monumento del general Baquedano, por las razones que sean. Pero hoy día un hecho concreto es que el Estado no es capaz de poder garantizar que esta no sea producto de algún atentado. Y frente a eso, yo como diputado quiero darle la libertad absoluta al Consejo de Monumentos Nacionales, que pueda deliberar, que pueda acordar lo que ellos consideren pertinente. Si hoy día el monumento tiene un daño importante, si ellos creen que esté hoy día en ese lugar no resguarda ante atentado, bueno, ellos podrán soberanamente decidir que se traslade. Pero lo que no me gustaría es que ellos, por presiones de distintas índoles, finalmente tomen una decisión en base a eso, a presiones, sino que resuelvan en razón de la realidad de lo que ocurre hoy día. Hoy día nadie es capaz de poder cuidarla, y segundo, tiene daños importantes estructurales. Entonces solamente quería señalar eso y pedirle, una vez que ellos puedan resolver el tema, que si me envían, o si me pueden enviar, un informe sobre el estado actual en que se encuentra el monumento del general Baquedano. Gracias, presidenta. Perfecto. Muchas gracias, diputado Celis. ¿Alguien solicita la palabra? No, presidenta. Sí, diputado Bernal. Sí, disculpe, solo muy breve. Solo respecto al punto que hizo el diputado Celis por su intermedio, recordar que el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico, y cuando hablamos también de la ley de patrimonio, siempre en esta comisión estuvimos más de 8 meses, cuando estaba el diputado Labra de presidente, velando porque esta institución siga con ese carácter técnico, no político. Entonces, bien, hoy, como dice el diputado Celis, desprendo sus palabras, existió bastante presión para que se tome una u otra decisión. Pues yo sí creo, esta es una pequeña reflexión, que algo hemos aprendido de este estallido social y del movimiento ciudadano en general, es que el patrimonio tenemos que dejar de verlo como algo fijo, y evidentemente es algo que está en constante movimiento, modificación,
Y hay que estar abierto a eso, ¿ya? Eso es algo que también la ciudadanía lo expresó fuertemente. Y tenemos que ser lo suficientemente abiertos para comprender esta movilidad de transformación del patrimonio en todos sus ámbitos, sobre todo, ¿cierto?, el material. Dicho eso, solo apoyar las palabras del diputado Celi, claro, que tengamos más información también al respecto, porque sé que hay bastante tensión hoy día en esa toma de decisión. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. El diputado Díaz. Buenos días, diputado Díaz. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero quiero saludar a todas y a todos, saludar a usted, Presidenta, que bueno que se recuperó ya, no sabía que había tenido este accidente, y solidarizarme también, entregarle mi afecto a la ministra en este momento. Respecto a lo que, yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Selvi, pero hay un poquito de contradicción, porque lo que queremos es que el Consejo tome una decisión de manera autónoma, pero al mismo tiempo queremos enviar una carta para respaldar esa autonomía desde uno de los poderes del Estado. No me opongo en todo caso, pero quiero más bien compartir la última aseveración que hizo el diputado Bernales. Durante mucho tiempo, y nos va a pasar también en Chile, estaba pasando en Chile, por ejemplo en Argentina, la figura del general Roca era una figura universal, por decirlo así, una figura ampliamente valorada por la cultura dominante. Hay monumentos del general Roca en distintos lugares, en Bariloche, si no me equivoco. A mí me correspondió, por ejemplo, visitar Bariloche como embajador a propósito de las reuniones que teníamos, y el monumento del general Roca estaba completamente, como dicen acá, vandalizado. Y no porque no hubiese una consideración respecto al patrimonio mismo, ¿no?, a la obra del mismo monumento, sino que porque para un sector de la sociedad representaba la masacre del pueblo mapuche en territorio argentino. Entonces yo, por ejemplo, acá escucho a los que defienden la figura del general Baqueano por su rol en la Guerra del Pacífico, pero también escucho, por otro lado, a quienes cuestionan su rol en la denominada pacificación de la Araucanía. En España, hace pocos días, si no me equivoco, hace menos de un mes, se logró quitar la última estatua de homenaje a Franco. Entonces, también el patrimonio físico, el patrimonio material, evoluciona en la percepción y en la concepción que cada uno tiene de ese patrimonio. Y lo más probable es que uno debiese tener consideración que lugares que son icónicos, como el hoy día Plaza Italia, Plaza Baqueano o Plaza Dignidad, debiese haber ahí figuras que sean lo más ecuménicas posible. Desde esa perspectiva yo comparto, a mí me gustaría que el Consejo tomara la decisión de retirar el monumento de ahí, no solamente porque es objeto de vandalización, sino que porque además creo que es una figura disruptiva para el desarrollo cultural de Chile hoy día, o para la comprensión de la ciudadanía respecto del rol y del aporte de alguna figura, que pueden ser muy controversiales. O'Higgins fue controversial, que duda cabe, San Martín y así, Bolívar, etcétera, ¿no? Pero creo que desde esa perspectiva yo quiero compartir entonces la afirmación que hacía el diputado Bernal y también el trasfondo del planteamiento que hizo el diputado Segui. Gracias, presidente. Presidenta. Muchas gracias, diputado Díaz. Antes del diputado Labra, no sé si había alguna palabra acá, ¿no? Ya, diputado Labra. Yo comparto lo del diputado Bernales, lo del diputado Díaz, muy bien explicado. Pero quería hacer una reflexión. Ayer escuché a un arquitecto de apellido Poduje referirse a 100 personas, según el arquitecto Poduje, y según el intendente, y 300 personas según el señor Poduje. Vándalos que quieren de alguna manera eliminar el símbolo, vandalizarlo, eliminarlo. Y apareciera que esas 100 personas son solo 100 personas, que son las más radicalizadas, las que van a intentar eliminar el monumento, por las razones que se explicaron muy bien acá.
Pero esas 100 personas no son solamente esas 100 personas. Hay muchas y muchas y muchas personas que sin poder decirlo, porque tienen temor, sin poder manifestarlo, están de acuerdo no en la forma que se está haciendo, pero sí encuentran que el símbolo es disruptivo o que no genera consensos, no representa a la gran cantidad de personas. Y esa medición, que yo lo he oído, pues, escuchado las opiniones. Por ejemplo, si pusiéramos a Manuel Rodríguez, a lo mejor podría crear más consenso que el general Baqueano. Y esa discusión hay que darla con tranquilidad. Hay que darla porque eso va cambiando. Es lo que pasó con algún santo, que tienen parques, que tenían monumentos, y resulta que la historia que conocíamos avanzó y se conoció otra historia y se tuvo que cambiar y se tuvo que cambiar el nombre, seguramente las estatuas o los homenajes que habían para él tuvieron que hacerse desaparecer. Yo entiendo la posición de quienes quieren mantener fija la historia y que la historia oficial contada, porque ha avanzado eso, hay montones de opiniones. Y eso tiene que quedar muy claro, que la representación de ese grupito de personas que actúan en forma muy radical sobre el monumento no son solamente ellos. Hay mucha opinión de chilenos y chilenas tan bien nacidos como los otros, que tienen una opinión distinta acerca de la interpretación de la guerra y de los héroes de guerra. Por eso los mandos militares debieran debieran opinar y debieran no deliberar, sino que llevar todas sus opiniones, que puede ser la de uno porque son jerarquizados, de unos cuantos, y como no se puede opinar, y cuando la gente está con armas, las decisiones son más complicadas todavía. Así que comparto plenamente lo que ha dicho el diputado Bernales y el diputado Díaz, dicho tranquilamente aquí en la comisión, con un ánimo de paz y de vida para este país y de armonía. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Labra. Tiene la palabra el diputado Bartolú. Gracias. Y luego el diputado Iván. Gracias, presidenta. La verdad que escuchando a los dos parlamentarios que nos antecedieron la palabra, tendríamos que hacer un estudio si un monumento debiera tener un consenso de un 80% para que la gente lo avale. Porque la verdad que yo con el mismo predicamento yo podría decir, bueno, ¿por qué está el monumento Allende ahí en la plaza donde está? Me podrán decir que fue elegido por el pueblo, pero es que están cambiando la historia. Y la historia la cuenta como que el que va ganando. Y los parlamentarios, la verdad que somos momentáneos. En un momento determinado dejamos de ser parlamentarios y nuestra opinión deja de valer para los momentos nuevos que vienen. Por lo tanto, si estamos revisando la historia, la verdad que no vamos a llegar a una parte. Yo podría, ¿no es cierto?, pensar que el monumento Allende también cuestiona nuestro pensamiento. Entonces, no por eso vamos a ir a vandalizarlo. Yo veo, ¿no es cierto?, que con mucha pasividad la gente, en la época que corresponde, le van a dejar flores y sin ningún problema. Entonces, si nosotros seguimos ese predicamento de que hay grupos humanos que se creen con el derecho a romper y a destruir, la verdad que no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, nuestro país se está destruyendo. Esa es la figura. Y lamentablemente el tema de izquierda yo lo veo en Venezuela. Y mi camino es Venezuela, como lo estoy viendo. Y en Venezuela lo que está mostrando la izquierda, ¿no es cierto?, está reflejado en lo que maneja Venezuela, su país, que se está yendo a la gente, millones de seres humanos que se van. Entonces, si lo llevamos al tema político esto, la verdad que no llegaríamos a ningún destino feliz. Por lo tanto, tenemos que pacificarnos, tenemos que aceptar, ¿no es cierto?, lo que otras personas vivieron en otros momentos, porque para muchos esta persona vulnera a lo mejor el tema de la pacificación de la Araucanía, pero resulta que para el norte, Antofagasta, Iquique y Arica, bueno, fue un éxito para nuestro país. Entonces, de verdad, si nosotros seguimos avalando lo que está ocurriendo, no sé para dónde nos va a llevar el destino. Así que
Creo que las palabras de los parlamentarios de buscar que el consenso en los monumentos, efectivamente podríamos decir, si no tiene el 80% y coloquemos todos los monumentos, si no tiene el 80% quiere decir que hay que sacarlo, porque si no, daría plano para que alguien lo vandalice. Afortunadamente el sector nuestro hoy día no está en esa posición de vandalizar, y no se nos ocurriría ir al monumento de Allende y hacerle algo. Primero porque está frente a la moneda, y siempre está custodiado, y no lo van a dejar. Pero más que nada nosotros que somos hoy día, los que somos las personas que estamos guiando esto, deberíamos pacificar. De verdad que eso lo digo con sinceridad. Si no, no sé para dónde nos va a llevar este destino. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Iván. No, muchas gracias, Presidenta, porque mi colega Nino Bartolú me ahorró bastantes minutos en lo que nosotros pensamos. Y a mí, yo echo de menos, aquí han opinado parlamentarios con bastante experiencia, algunos otros no tanto, pero con mucho sentimiento, y me parece muy bien. Pero pasan de largo y hacen un bypass en lo que ha significado las acciones violentistas y dramáticas en el sector donde está instalada la estatua del general Baquedano. Entonces, tampoco consideran ni opinan con respecto a la actitud que tuvieron el días atrás en el Día Internacional de la Mujer, incluso quienes eran las organizadoras del acto, que repudiaron en el momento lo que estaba ocurriendo. Entonces, aquí no estamos hablando de niños buenos, y tampoco considero que con ciertas frases cliché y de consigna queramos cambiar la historia. La historia es una sola, la tenemos que respetar, y no podemos hablar de porcentaje de adhesión. Me llama mucho la atención lo que se dice aquí, el porcentaje de adhesión o de rechazo a un monumento, me parece increíble. Aquí la historia es, respetémosla, veamos cómo podemos proteger lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero que al final es patrimonio nuestro, y para eso tenemos que poner la voluntad de todos. Gracias, Presidenta. Gracias, perdón. Gracias, diputado Iván. ¿Alguien más solicita la palabra? El diputado Díaz, y yo creo que ahí estaríamos como para iniciar la sesión, porque están esperando nuestras invitadas. Sí, Presidenta, voy a ser bien breve. No se preocupe. Yo quiero partir señalando que yo no comparto ninguna de las acciones que intentan destruir, dañar el monumento. Y yo entiendo que Amaro tampoco. Bueno, no voy a hablar por él, pero como lo veo a sentir, lo agrego en esta... eso es completamente desafortunado. Si el monumento... Y tampoco quise comparar, por si alguien lo entendió así, a Franco con Baquedano. En el caso de Franco, la sociedad española llegó al consenso de que la figura de Franco, de un dictador que mantuvo bajo su yugo a España durante tantos años, no merecía ningún tipo de homenaje. Lo que yo quiero decir es que, y probablemente el diputado Norambuena, que es diputado por la región del Biobío, lo debe saber muy bien, y lo decía Nino también, ¿no? Perdón, la historia la escriben los vencedores, pero hay un libro muy bueno, yo se lo voy a prestar, que habla de la historia de los vencidos, que también evoluciona. Hace algunos años no se nos hubiera pasado por la cabeza que íbamos a tener una asamblea constituyente, una convención constitucional que iba a tener escaños reservados, y que los pueblos originarios, los pueblos indígenas iban a estar representados directamente. Yo dije, la figura del general Baquedano tiene esta dualidad, la que mencionaba Nino, que además es diputado por el norte, que tiene que ver con la guerra del Pacífico, el rol que jugó el general Baquedano ahí, pero también el rol que jugó en la pacificación de la Araucanía, que en aquella época era el consenso dominante de la cultura dominante chilena, que entendía al pueblo mapuche como un ente externo. Hoy día eso no es así. Y yo creo que por esa razón, no compartiendo en lo absoluto las declaraciones del ejército, mucho menos la expresión antichileno, pero por eso mismo creo que el ejército plantea que hay que sacar de ahí el monumento. Yo comparto eso, que entendí que fue lo que planteó el diputado Celis. Y tampoco le entendí así al diputado Labra, y yo tampoco lo planteo así, que hay que hacer una encuesta para ver qué monumentos se instalan o no. De hecho, ustedes aquí ¿cuántas veces hemos debatido y votado proyectos de monumentos? Y basta que tenga la mayoría de este Congreso para que se pueda hacer una colecta para elegir un monumento. No todas las figuras son ecuménicas. Digo que hay que hacerse cargo de que la cultura evoluciona, de que la historia no es fija. La historia también tiene dinamismo, se redescubren hechos, se reinterpretan hechos, pero reitero,
jamás se me ocurriría a mí avalar ni directa ni indirectamente ninguna acción de destrucción de nuestro patrimonio, en lo absoluto. Y en eso incluyo el monumento del general Baquedano, y más bien me hago cargo del planteamiento que hizo o me hice cargo, quise hacerme cargo del planteamiento del diputado Celis con la mejor de las disposiciones, y lo mismo hizo Amaro. Bueno, no voy a hablar por los demás, pero así lo entendí yo de Amaro, y por supuesto también de Alejandro. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Díaz. Solamente agregar con respecto a lo que estamos comentando, justamente, y de hecho lo tenía anotado, la historia es dinámica, jamás avalaría ni apoyaría hechos de violencia. O sea, los rechazo, y yo creo que todos los rechazamos de plano. No, bajo ningún punto. Y a mí me ha llamado la atención que desde el día 1 no se haya tenido una reacción más proactiva, pero que parece que obedece a nuestra cultura, el tomar acciones una vez que los hechos suceden. Entonces, siempre me llamó la atención de que, por la razón que fuera, que era en este caso resguardar el Consejo, hubieran trasladado esa estatua desde la plaza. Y no, yo no digo que para calmar los ánimos sociales. Yo creo que el tema de los ánimos sociales, y puede ser una larga data, no tiene que ver con una figura, tiene que ver con cosas que son mucho más profundas, pero desde las atribuciones que ellos tienen, me llamó mucho la atención que Monumentos no haya trasladado esa figura. Por otro lado, creo que también, y lo tenía anotado acá, la historia es dinámica. Por suerte, también siento que no somos vitalicios, porque claro, somos transitorios, evidentemente, por suerte que no somos vitalicios, pero yo creo que también tenemos un punto que es importante y que va de acuerdo a los tiempos que nosotros estamos viviendo, y porque finalmente, cuando el diputado Bartolú, se lo digo con mucho respeto siempre, por supuesto, dice, no llevemos todo esto a la política, finalmente lo que estamos haciendo es política en el sentido puro de la palabra, me refiero bien de la sociedad, bien de la comunidad, viendo eso, ¿ya? Y mirándolo de manera súper proactiva. Y también sucede con las calles, que las calles en nuestro país también tienen una dinámica que va de acuerdo a la historia, y van cambiando de nombre, y se les ponen unos nombres, después se les quitan el nombre, vuelve el antiguo, y se va homenajeando y resaltando alguna figura que hoy día tiene trascendencia o en un momento particular. Así que solo eso, diputados y diputadas. Ahora, bueno, muchas gracias, y perdón, se me había olvidado algo muy, muy, muy importante, y que era mandar un saludo al Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, que ya tiene nuevo directorio a nivel nacional. Le quiero mandar un abrazo a Paola Latus, Orly Pradena, Fernando Araneda, Hernán Vallejo, Mónica Illanes, Gustavo Becerra y Marta Oresti, con quienes, además del afecto, me tocó, o me ha tocado en varias ocasiones, además, estar compartiendo escenario. Así que éxito, un abrazo a ellos y ellas. Bueno, la sesión tiene por objeto tratar en conjunto con las organizaciones involucradas la elaboración de la agenda de género que implementará el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y conocer el trabajo que realizan las organizaciones en materia de brecha y violencia de género. Asisten la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la señora Consuelo Valdés, la jefa del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, la señora Claudia Gutiérrez. Buenos días, Claudia, no la había saludado. Los asesores jurídicos y legislativos, la señora Loreto Newman y el señor Raimundo Varela, y las señoras invitadas, Camila Rodó, de Nosotras Audiovisuales, Carmen Mantilla, de Autoras Chilenas, y María Paz Videla, de Trabajadoras de la Música, y Andrea Gutiérrez, de Red de Actrices Chilenas. A mí, la verdad, antes de darles la palabra, me gustaría decir que en este mes de la mujer trabajadora, para mí, como presidenta de la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones, pero además también como mujer profesional de la cultura y las artes, hoy día esta sesión en especial es muy importante por el hecho de que finalmente estamos generando una instancia de visibilización y de escuchar la voz, y de escuchar de voz de sus protagonistas la labor que realizan las mujeres dirigentes y que están convocadas hoy día, las voceras en materia de brecha y violencia de género desde cada una de sus organizaciones. También va a ser muy importante todo lo que conversemos y acordemos, ministra, hoy día, que en algún momento usted había mencionado que estaban elaborando, que estaban en el trabajo de elaborar una agenda de género, y en ese sentido esta invitación busca
que se desarrolle idealmente con las organizaciones y lo importante que es la participación de ellas, porque son mujeres de la cultura, del arte, del patrimonio y sus organizaciones. Ellas son las que día a día están realizando de manera voluntaria desde sus diferentes sectores toda esta actividad, son técnicas profesionales, conocen la realidad de las culturas y sobre todo lo expuesta que están. Así que es un orgullo, un honor poder realizar esta sesión y particularmente porque, como dije al inicio, este es un mes muy significativo. No es el día en que se conmemora el Día de la Mujer, es el mes completo y ojalá que podamos extenderlo siempre y que esté presente siempre el trabajo de género en todas las instancias de trabajo que nosotros tengamos. Así que bienvenidas y nuevamente agradecer su presencia, ministra, y la de todo su equipo para este trabajo. Tienen la palabra las invitadas. No sé quién quiere comenzar. Deje los micrófonos abiertos nomás, Claudita, por favor. Ah, ya, perfecto. No sé si quiere comenzar Camila, Carmen, María Paz o Andrea. Yo puedo empezar, señora presidenta, Camila Rodó de Nosotras Audiovisuales, si está Hola, bien, Camila. compañera. Bienvenida. Muchas gracias. Estimada presidenta, por su intermedio, agradecer la invitación a participar de esta instancia y saludar a la ministra, a las y los diputados presentes, esperando que se encuentren con buena salud. Mi nombre es Camila Rodó Carballo, soy realizadora audiovisual y estoy representando hoy a la organización Nosotras Audiovisuales, que reúne a mujeres y diversidades del género trabajadoras de la industria audiovisual nacional. A la fecha, somos una red de más de 3.000 mujeres y diversidades que trabajamos tras de cámaras y micrófonos. Activas somos alrededor de 600. Nacemos el año 2016, después de reunirnos por unos meses y darnos cuenta que no existían otros espacios donde las mujeres y diversidades del género que trabajamos en el área audiovisual pudiéramos conversar y repensar nuestros espacios de creación, producción, realización, formación, entre otros. Nos iniciamos entonces desde esa idea de proteger y mejorar nuestro trabajo y disminuir las brechas de participación. Porque es importante señalar que como mujeres y diversidades del género tenemos muchísimo menos acceso a trabajos formales y cargos de decisión dentro de los medios audiovisuales. El Observatorio Políticas Culturales, por encargo del MINCAP, va a lanzar un estudio llamado Brechas y Barreras de las Mujeres en el Mundo Audiovisual Chileno, y ya han presentado algunas de las tristes cifras a las que nos vemos enfrentadas. En 1915 y 2019, solo un 12% de las películas chilenas fueron dirigidas por una mujer. Desde Cine Chile, Enciclopedia del Cine Chileno, podemos ver que el año 2018 el porcentaje de películas dirigidas por mujeres fue de un 24%. El año 2019 ese porcentaje bajó a 19%. Y el año recién pasado, el 2020, de 62 películas, solo 6 fueron dirigidas por mujeres y 4 codirigidas. Y esos son solo los números en la dirección. Si pensamos en los cargos como la dirección de fotografía o el sonido, los números son aún peores. Y de las diversidades del género, poca información tenemos porque pocas preguntas se hacen. Desde nuestro origen, trabajamos esta problemática y nos planteamos como fin el visibilizar y fomentar el trabajo de mujeres y diversidades del género en el sector audiovisual chileno. Para esto trabajamos dos grandes áreas: el ser una red de trabajo y de apoyo y un espacio de generación de políticas públicas audiovisuales con perspectiva de género direccionadas a construir una industria más diversa, segura y mejor para todos. Actualmente somos una organización informal, pero estamos en camino a conformarnos formalmente para aumentar el impacto de nuestro trabajo. Porque la política no se hace solo con títulos o nomenclaturas institucionales, y nosotras lo hemos puesto en práctica. A la fecha nos hemos organizado para levantar diversos proyectos, como talleres de perfeccionamiento por mujeres y diversidades para mujeres y diversidades. Un directorio online de trabajadoras del audiovisual, conversatorios con profesionales del audiovisual, muestras colaborativas como Memorias de Futuro, que es una colección de piezas sobre el estallido social en Chile desde octubre del 2019, Historias Urgentes, una serie de cobertura colaborativa de diversos territorios sobre la situación de nuestro país tras la pandemia. El primer capítulo es sobre las ollas comunes y el último sobre el plebiscito que abre el proceso constituyente chileno. Otro de los puntos importantes que trabajamos es mantener conversaciones con instituciones a cargo de la labor audiovisual para conversar sobre una de nuestras principales problemáticas. A las mujeres y diversidades se nos contrata menos.
Por medio de su intermedio, señora presidenta, le pregunto hoy a las y los diputados presentes, a la señora ministra, a las y los trabajadores, ¿por qué? ¿Por qué no hay más mujeres dirigiendo o en otros roles de cabezas de equipo? ¿Por qué nos contratan menos si nosotras vemos a tantas compañeras talentosas? Además de responder esa duda, nosotras también nos preguntamos cómo lo revertimos, porque para nosotras lo importante es trabajar. Nosotras somos trabajadoras del audiovisual. Entonces, ¿cómo reclamamos esos espacios de trabajo de los que hemos sido marginadas? Y aquí es donde empiezan a aparecer las soluciones. Una buena parte del audiovisual chileno se realiza con el financiamiento del Estado, a través de sus fondos públicos, ya sea el Fondo Audiovisual del MINCAP, Corfo, CNTV o fondos regionales. Nos planteamos entonces la necesidad de que esos fondos públicos se repartan de manera paritaria, tomando como medida las cabezas de equipo, lo que aseguraría la participación de más mujeres y diversidades en el audiovisual y por ende disminuiría las brechas de empleabilidad. Esto lo corroboró también una investigación que realizamos sobre las medidas que habían tomado países extranjeros, como Australia, Canadá, Reino Unido, Suiza y España, para disminuir esta brecha. Y nos dimos cuenta que hay una tendencia mundial a emparejar la cancha, a reconocer que a las mujeres se nos ha dejado fuera y que es un deber del sistema reparar esto. En este camino nos encontramos con varias fórmulas, donde resaltamos las cuotas como la medida paliativa más efectiva para quebrar estas cifras de empleo que parecen no cambiar. Porque podríamos empezar con las productoras, por el sector privado, pero si el Estado o el sistema no trazan formas más justas de comportamiento, parece más sencillo acomodarse a lo que se viene haciendo desde hace tiempo. Le hemos pedido de buena manera a los empleadores que cambien sus mecanismos, pero el cambio que vemos es poco. Por ende, lo que buscamos es que el Estado modifique la política pública, que sume la perspectiva de género y que dirija así al mundo privado a comportarse de la misma manera. Esto trae como resultado que la cancha se vaya emparejando y luego podamos prescindir de estas medidas paliativas, porque nosotras no queremos esa mal llamada cuota rosa. Lo que queremos es que la industria comparta los espacios laborales, que se nos otorguen las mismas oportunidades y que se valore nuestro trabajo de la misma manera que a los compañeros. Creemos que modificando las reglas de la industria se modificarán los comportamientos. Entonces, ¿cómo nos ha ido en esta conversación con las instituciones del Estado? Con el CNTV o Consejo Nacional de Televisión hemos solicitado reuniones para conversar, pero nuestros mensajes no han sido contestados ni por el consejero representante en el CAIA ni por los trabajadores de la institución. Con Corfo iniciamos conversaciones, pero por la pandemia tuvimos que detenerlas. De forma informal se nos comentó que existirían medidas enfocadas a fomentar el trabajo de empresas dirigidas por mujeres, pero lo que vimos el año pasado fue el recorte de este fondo, y ahora vivimos con la incertidumbre sobre su futuro. Desde el MINCAP hemos sostenido conversaciones con el secretario ejecutivo, su equipo y los y las consejeras del CAIA. Han sido buenas conversaciones porque sentimos que desde los equipos de trabajo hay un entendimiento de la problemática. El año pasado impulsamos modificaciones y vimos cambios, pero cambios tibios con respecto al impacto que podrían tener. Sumamos cuotas en la producción de largometraje, pero no en líneas importantísimas como cortometrajes, que es un semillero de talentos, o coproducciones mayoritarias. ¿Y por qué? Porque las mujeres y diversidades tenemos que esperar. Tenemos que ver resultados de un cambio paulatino, como si no hubiésemos esperado ya años para poder dedicarnos a esta labor. Esto claramente no es algo de nuestra industria, tiene que ver con el machismo estructural de nuestra sociedad, pero nos parece que los cambios deben impulsarse con fuerza desde ya. Solo así tendremos verdadero impacto. Este año el Fondo Audiovisual sumó preguntas de género que significan una data importante para entender cómo se está comportando el sector, pero son desde una línea binaria, por lo que otras identidades quedan fuera de este rango. Se sumó también una medida de desempate, pero que aún desconocemos de su impacto. Uno de los trabajos que más destacamos es la redacción del documento Recomendaciones para ambientes de trabajo libres de violencia y discriminaciones de género. Pero esto queda solo en recomendaciones. Y la verdad, señora presidenta, es que ya no sirven las voluntades, necesitamos medidas. Solo por darle un ejemplo, el año pasado se comprometió que quienes evalúan los fondos audiovisuales serían elegidos de forma paritaria. Pero al ser una muestra de buena voluntad, podemos notar inmediatamente que cuando se debe poner más esfuerzo, esas voluntades se quiebran, como es el caso en la línea de videojuegos, donde de 9 evaluadores, solo 1 era una mujer. Necesitamos que las instituciones se comprometan e impulsen medidas que disminuyan la brecha de participación y también que promuevan la erradicación de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo?
no contratando ni premiando a personas con denuncias de acoso, abuso o violencia, impulsando el compromiso de las y los ejecutores de proyecto a implementar protocolos contra las malas prácticas. Necesitamos que los fondos de emergencia se dediquen a las mujeres y diversidades, no a financiar proyectos que no dan empleabilidad cuando se necesita. El COVID borró 10 años de avance en contrataciones de mujeres. Esos fondos bien direccionados pueden combatir esas cifras que nos tocan enfrentar. Necesitamos con urgencia la modificación en la Ley 19.889 de los y las trabajadoras de arte y el espectáculo, una ley que exige largas jornadas y extensas filmaciones. ¿Cómo se puede conciliar una vida laboral o de cuidado si trabajamos 6 días a la semana hasta 13 horas diarias? Por último, necesitamos más espacio para que nosotras retratemos y visibilicemos nuestras temáticas. El audiovisual muestra y genera realidades, y es importante reflexionar y cambiar los estereotipos que representan a las mujeres y diversidades de género y las temáticas que nos convocan. Y como se hablaba aquí, la historia no es solo una, y por muchos años han sido otros quienes han filmado nuestras propias historias. Ahora es nuestro tiempo. Señora Presidenta, por su intermedio solicito también que así como no olvidamos los monumentos, no se olviden a nuestras compañeras que han sido víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotras no las olvidamos. Ustedes sí. Muchas gracias, señora Presidenta, otra vez por esta invitación. Muchas gracias. ¿Perdón? Ya. Muchas gracias, Camila. Yo sugiero que hagamos las exposiciones que traen Camila, Carmen, María Paz y Andrea, y al final hacemos las preguntas, ¿les parece? Y después, obviamente, expone la ministra, me parece el orden, y recordarles solamente a nuestras invitadas que esta sesión termina, ¿a qué hora, Claudita? A las 9:50. ¿Ya? Ahí porque tenemos que ir a sala, entonces como para, si tienen la posibilidad de apretar un poquitito, porque se nos alargó la primera parte en varios. ¿Ya? Quisiera exponer, Presidenta, buen día. Ya, bienvenida. Muchas gracias. Quiero darle el buen día a todas mis compañeras audiovisuales del libro, actrices, presidenta, ministra, diputados y diputada. Mi nombre es María Paz Videla, soy vocera de Tramus, Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencia, y nosotras y nosotres existimos desde el 8 de marzo del 2019, congregando a más de 500 personas hoy en día de todo el ecosistema de la interpretación, composición, producción musical, áreas técnicas, periodistas, fotógrafos, etcétera. No los voy a mencionar a todos porque hay que hacerla cortita. Y quisiera contarles un poco sobre nuestra labor en el sector. Hemos estado trabajando fuertemente para poder brindar espacios de formación hacia nuestros y nuestras compañeras. Hemos estado trabajando también en esta crisis para levantar recursos, llevar apoyo directo, canastas de alimentos en contexto de COVID, dar apoyo financiero. También hemos trabajado de la asociatividad para brindar espacios de reactivación económica con ciclos de conciertos, etcétera. Todo lo que hemos hecho lo pueden ver en nuestras redes sociales, así que voy a ir pasando rápido para no quitarle tiempo a mis compañeros también. Pero creo que es importante mencionar que logramos incidir en materia de género en políticas del Fondo de la Música, logrando paridad en los comités de evaluación, abriendo cuotas de género para la concursabilidad en programación, formación y además en fomento asociativo, y que organizamos también junto con Ronda la encuesta nacional de mujeres y disidencia de la industria musical para poder saber quiénes somos, dónde estamos, en qué condiciones trabajamos, etcétera. Este año daremos continuidad a todos los procesos que hemos abierto de formación, difusión, políticas públicas, etcétera, y un gran logro para nosotros es que vamos a seguir desde la asociatividad implementando ahora el sello morado de la música chilena junto a Ronda para destacar a los agentes culturales más comprometidos con la equidad de género. Si hablamos de brecha, juntos con el mundo audiovisual, la música es lo más crítico que existe en el espacio cultural, desde la formación, el desempeño laboral, las condiciones laborales, el mismo financiamiento público. Quisiera mencionar las brechas más críticas. En los espacios de formación, las carreras técnicas solo se inscriben el 6% de mujeres y no hay cifra para diversidades. Sobre el desempeño,
La mayor brecha está en el sonido, la composición y la interpretación musical, siendo 7, 17 y 25% de participación. Estas son cifras de la OPC. Sobre las condiciones laborales, según Trama, el 76% de las mujeres trabaja sin ningún tipo de contrato ni prestación social. No hay índice sobre diversidades. Sin embargo, ya que hicimos la encuesta de mujeres y disidencias en la música, podemos decir que la mayor inestabilidad laboral la sufren las personas no binarias, siendo el 83% las más afectadas, versus un 61% de mujeres cis. El financiamiento público tampoco nos ayuda a mejorar esta brecha, siendo que el Fondo de la Música otorga más del 75% de los proyectos elegibles a responsables masculinos, siendo ventanilla abierta también en 2019. Un 68% de recursos se entregaron a responsable masculino también. Entonces, necesitamos cambios. Si nos extendemos al área de difusión y producción, pasa exactamente lo mismo. La producción fonográfica, los discos que se hacen, generalmente soportan a responsables masculinos. El 74% de los discos del 2018 son para solistas y bandas integradas solo por hombres. Si vemos estudios de Ruidosa para la programación en festivales de Chile, el 71% de la programación es masculina. Y si hablamos de discriminación, según la encuesta de mujeres y disidencia, el 70% de las mujeres ha percibido discriminación en sus ambientes laborales y el 29% identifica como principal dificultad el acoso sexual. Entonces, Presidenta y querida Ministra, necesitamos cosas que son con urgencia. Necesitamos acciones concretas y prontas para superar la inequidad de nuestro sector. También exigimos una nueva ley de fomento de la música con perspectiva de género. Nada nos ampara y es que la ley no dice nada al respecto. Entonces también queremos sumar nuevos mecanismos de financiamiento a la música. Ya vemos que la concursabilidad no nos ampara. Entonces necesitamos medios que sean no concursables. No vamos a criticar la concursabilidad hoy, pero necesitamos medios no concursables. Por otro lado, en nuestros espacios de decisión, como el Consejo de Fomento de la Música, Ministra, necesitamos representación paritaria y territorial. Hoy día las regiones no tienen esta participación y hemos luchado históricamente con la representante mujer sin diversidades dentro del Consejo. Por supuesto que queremos prevenir la violencia de género hacia mujeres y diversidades y para eso debemos elaborar un protocolo sectorial específico para la música. También, y creo que nuestra lucha más grande de este año es que el MINCAP reconozca la existencia de las diversidades, de las personas que no se identifican con el género masculino y femenino. Y desde ahí tienen la herramienta Perfil Cultura, donde solo podemos identificarnos como masculino o femenino. Queremos poner un otros, otres. Por favor, queremos que esas personas también se puedan identificar, que las podamos reconocer. Y por otro lado, creo que es su labor generar campañas decididas a sensibilizar a todo el sector respecto a las brechas que tenemos más urgentes sobre género. Y como también decían nuestras compañeras de NOA, hay que modificar las leyes laborales para compatibilizar las labores de cuidado que están asociadas a las mujeres dentro del sector cultural. Con eso, Ministra y Honorable Presidenta, termino esta intervención de Tramus para poder darle paso a mis otras compañeras del sector cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por su intervención, su exposición. Quiero hacerle una pregunta a Carmen Mantilla y a María Paz Videla. No sé si están... ¿Ah? Espérate. No, y Andrea Gutiérrez, perdón. Quiero hacerle una pregunta. Si es que tienen la posibilidad para no estar apretados, porque la verdad es que son, bueno, todos los temas que se vienen a exponer son muy importantes, pero no me gusta además correrlos, digamos, de estar aquí acelerando porque tenemos que un reloj que nos mandata en el fondo. Entonces la pregunta es para Carmen Mantilla y Andrea Gutiérrez, ustedes lo deciden, estimadas invitadas, si quieren acotar la exposición hoy día o si tendrían la disponibilidad y la motivación, por supuesto, de dejar su exposición y continuarla el próximo miércoles. Pero me gustaría que ellas pudieran, nosotros felices, pero que ellas pudieran decir para que no vayan a sentir
que hay discriminación en esto, todo lo contrario, es porque queremos dedicarle el tiempo que corresponde. ¿Tienen el micrófono? Señora diputada, yo prefiero exponer hoy día Ya. y sin embargo plantearme disponible si es necesario profundizar en alguna otra oportunidad en la semana siguiente. Perfecto, porque recuerden que vamos a dejarla después de la exposición de la ministra, hacemos ahí todas las preguntas y 10 para las 10 nos tenemos que ir a la sala, ¿ya? Entonces les pediría que eso es lo que no me gusta, porque encuentro que son temas además tan potentes que estar corriéndolos me refiero a acelerándolos. Pero bien, tiene la palabra entonces Carmen Mantilla. Sí, ella es de autoras chilenas. Bienvenida, Carmen. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Saludo a todas las personas que hoy día están también participando de esta sesión, a la señora ministra y a mis compañeras que efectivamente están desarrollando el trabajo gremial también de las trabajadoras de las culturas y las artes desde las distintas áreas de trabajo. Como señalaba la diputada, yo soy Carmen Mantilla, soy de la región de Ñuble. En este momento estoy desarrollando una representación de mi colectivo, que es Autoras Chilenas. Nosotras somos una organización horizontal que se configuró a partir del 8 de marzo del año 2019 y a partir de esa fecha en particular hemos desarrollado un trabajo de levantamiento de información estadística y de capacitación y fortalecimiento de las personas que participan dentro de nuestro colectivo, que en la actualidad somos poco más de 60 autoras vinculadas a la cadena del libro. Y también en paralelo a ello, a ese fortalecimiento de nosotras en tanto capacitaciones y reconstrucción de confianza y todo aquello que se necesita para el trabajo gremial, hemos desarrollado una activa agenda de instalación, de discusiones en la sociedad respecto no solo a esta brecha de género, sino también a las otras brechas que atraviesan nuestro trabajo. Es indiscutible y efectivamente lo respaldan todos los números que nos puedan pedir al respecto. Nosotras desarrollamos un trabajo en forma mucho más precaria que los varones de nuestro país en todas las líneas, en todas las áreas de trabajo. El libro no es una excepción a ello y sin embargo hay algunos esfuerzos que ha realizado el Ministerio en términos de inyección de recursos para algunas áreas. En el caso de nosotros, a información en particular, las mujeres accedemos más. Por lo tanto, también nos interesa instalar la perspectiva respecto a la brecha, que no constituya una brecha o una definición de criterio paritario siempre, porque hay algunas áreas en las cuales esa instalación de criterio paritario siempre podría terminar afectándonos, como por ejemplo en el área de la formación, y en particular desarrollar también algunos otros desafíos. Nosotros creemos y hemos articulado un trabajo muy fuerte desde el área académica, desde el área social, desde otro aspecto respecto a la brecha de género, pero no podemos negar que la brecha de género no se puede asumir sino interseccionalmente. Estuvimos durante el año pasado participando en comisiones vinculadas a la subsecretaría del libro en el tema de las mejoras y de los desafíos que implicaba mirar las bases técnicas desde lugares distintos y efectivamente tuvimos por primera vez un criterio paritario para la adjudicación de las becas de creación literaria del Fondo del Libro. Sin embargo, el otro criterio que ya en su momento se había ganado, que tenía que ver con la territorialidad, que tenía que ver con la limitación de la región metropolitana respecto a las adjudicaciones, se perdió. Eso implicó que efectivamente para este proceso del año 2021 las mujeres adjudicamos becas de creación en términos paritarios con los varones, pero la región metropolitana pasó de captar el 40% que estaba limitado hasta el año pasado a poco más de un 60% este año. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que mirar el tema de la brecha de género sin
y distinguir las otras brechas, desarrollando un trabajo conjunto, copulativo respecto a los criterios como, por ejemplo, que efectivamente quienes vivimos fuera de la región metropolitana desarrollamos todavía en forma mucho más precaria nuestro trabajo. El trabajo de información estadística que hemos ido desarrollando y que hemos puesto al servicio también de las otras áreas, hemos ido desarrollando un trabajo de difusión paulatina con las compañeras de los otros colectivos, está al servicio de un trabajo de acción. No es central solo disponer de información estadística, sino que también es importante y todavía más fundamental poder desarrollar ese trabajo de información estadística para la acción, para la disminución de la brecha. No nos quedamos solo en poder constatar que mujeres y varones accedemos de manera distinta y además mirar que eso hay información que no conocemos respecto a diversidades en particular, sino que también poner en forma anticipada el foco en la manera en la que eso se trabaja, eso es central. Y ahí aprovecho de hacer inmediatamente para dejar tiempo suficiente para que Andrea exponga también todo lo que tiene que señalar. Respecto a lo que dice María Paz, hace meses que nosotros estamos muy preocupadas respecto, por ejemplo, a lo que constituye la migración del perfil cultura al sistema único de postulación, porque hoy día vamos a perder la única manera que tenemos de desarrollar un acceso más específico, más particular respecto al perfil de los trabajadores y las trabajadoras de las culturas. Al estar fusionados con el sistema único de postulación del portal.gov, vamos a dificultar la posibilidad de poder acceder a información más específica. Entonces es algo que también nos preocupa. Muchas gracias por esta instancia de acercamiento respecto a el trabajo que va a desarrollar el Ministerio, por poner, digamos, sobre la mesa también el trabajo que nosotros hemos realizado en términos gremiales para que los diputados y las diputadas de esta comisión lo conozcan y podamos mirar acciones conjuntas para poder desarrollar un trabajo en beneficio de todo nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Mantilla, por su exposición. Muchas gracias. Hice una consulta, pero parece que no sé si está Andrea Gutiérrez conectada, si es que quiere hacer, porque la verdad son las 9:37 y tenemos que escuchar a la ministra. Sí, entonces eso es lo que me tiene preocupada. Estoy presidenta. Andrea, hola, sí. hola, buenos días. La pregunta Buenos que días. hice, no sé si la alcanzó a escuchar. Sí, la escuché, sí, estaba acá desde el principio. ¿Sí? Agradecería mucho hacer una intervención que puede ser muy breve y que, como dice Carmen, puedo complementar. Yo me encuentro en proceso de candidatura, por lo tanto estoy muy corta de tiempo para poder asistir a sesiones. Perfecto. Así que le agradecería intervenir, lo haré brevemente y después podemos complementar esos contenidos. Como mis compañeras han hablado extensamente de la violencia, primero saludar a todas y a todos, disculpen, voy a ahorrarme los saludos protocolares, no particularmente a mis compañeras. Quisiera señalar, ya que mis compañeras han abordado la perspectiva de la violencia, y quisiera que recordáramos de esta sesión que hoy día vamos a hablar de violencia de género, que cuando hablamos de brecha, que cuando hablamos de inequidad salarial y que cuando hablamos también de acoso sexual, de violencia sexual, de violencia simbólica, estamos hablando siempre de violencia contra las mujeres y de violencia contra las disidencias, como lo ha señalado María Paz. En ese sentido, perdónenme, soy artista, soy creadora y tengo que hacer la observación simbólica del contenido de esta sesión, donde estaba dedicado a conversar en el marco del 8 de marzo y del mes de la mujer sobre el tema de la violencia de género, y hemos tenido una larga discusión sobre un monumento de un varón, además militar. Eso no puedo dejar de señalarlo porque creo que es importante que se observe cómo se desatan las conversaciones, porque mientras se desarrolla la violencia contra las mujeres, dedicamos largas horas a debatir sobre la violencia sobre un monumento que está hecho de metal. Dicho eso, quisiera también adentrarme, yo soy integrante de la Red de Actrices de Chile, una organización feminista que se forma el año 2018 en el marco y al calor de las movilizaciones feministas,
con el fin de levantarse ante todo contra la violencia que experimentan nuestras compañeras al ejercer su oficio. El cuerpo de las mujeres está permanentemente en peligro, el cuerpo de las actrices está permanentemente en peligro a través del trabajo que desarrollan. Esto sucede desde las escuelas de formación, a través de sus mallas académicas y sus mallas curriculares. ¿Qué es lo primero que quiero señalar? Y esto producto de la iniciativa que tiene el Ministerio de las Culturas en esta materia. Podemos hacer medidas correctivas, ¿no?, en materia de equidad y en materia de paridad, pero debemos entender la perspectiva de género como algo mucho más amplio que eso, es mucho más amplio que aquello. Y en ese sentido debemos caracterizar la violencia de género contra las mujeres en los sistemas de creación, de producción y de difusión, ¿cierto?, en todos los ámbitos de las trabajadoras de la cultura. La violencia de género se desarrolla y entra y por supuesto nos antecede, pero adopta las formas de cada uno de estos oficios que hoy día relatan, por lo tanto es mucho más amplia que eso. Si queremos realmente hacer un esfuerzo, tenemos que entender entonces que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de relaciones de poder, de una inequidad en las relaciones de poder. Y aquí la interseccionalidad es fundamental para hacer un análisis serio. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un sector donde si queremos hablar de violencia de género debemos abordar la precariedad, porque la precariedad laboral del sector de las artes escénicas, particularmente al que yo pertenezco, pero el de todas mis compañeras que han intervenido hoy, es un caldo de cultivo para la violencia, porque si los compañeros tienen precariedad laboral, la precariedad de las mujeres es tremendamente más profunda. Yo soy autora de una investigación que terminé recientemente sobre violencia de género en el contexto laboral de mujeres actrices y escritoras. Lo que pude constatar en esta investigación, y se los comparto muy brevemente, es que la precariedad profundiza la violencia, porque la inexistencia de formalidad laboral, la inexistencia de herramientas laborales para poder subsistir, hace que muchas veces esos sean escenarios coercitivos para el desarrollo de la violencia. En ese sentido, es tremendamente importante entender cuál es la característica de los modelos de producción de cada una de estas trabajadoras. En el caso de las actrices, quiero dar solo un ejemplo. Las actrices son trabajadoras que están permanentemente buscando empleo, permanentemente buscando trabajo. No porque no encuentran un trabajo, sino que su trabajo se desarrolla a través de proyectos. Esto lo compartimos con las trabajadoras audiovisuales, ¿cierto? En ese espacio hay un espacio coercitivo del desarrollo de la violencia por parte de las jefaturas que hace, ¿cierto?, que hay un espacio indeterminado donde siempre estamos postulando a algo. Y ahí se ejercen los mayores escenarios de violencia, en las audiciones, en las entrevistas, en lo previo a desarrollar el trabajo, hay un espacio coercitivo del uso de la fuerza y del poder que hace que las actrices sean tremendamente expuestas al ejercicio de la violencia, particularmente el acoso y el abuso sexual, y como les decía, la exposición de sus cuerpos, que parecen ser material y botín, ¿cierto?, de su espacio laboral. Por otra parte, es tremendamente importante pensar la profundización de la violencia, que significa la centralización. Vemos, y yo constato en la investigación, que se agudiza la violencia contra las mujeres en la medida que vamos saliendo de la región metropolitana, pues la ausencia de herramientas, de redes de contención, de trabajo conjunto y colectivo se agudiza, y porque además, debemos decirlo así, los abusadores sexuales, los acosadores se trasladan a las regiones cuando son descubiertos en la región metropolitana y ejercen desde ahí su violencia. Por otro lado está, y eso es lo que se está realizando hoy día, y espero inauguremos hoy día esa situación, la institucionalidad cultural. La institucionalidad cultural hasta hoy, y como lo han señalado de manera muy rotunda mis compañeras, carece de una perspectiva de género en el abordaje de todas sus políticas. Esto es tremendamente urgente. Tenemos, como ustedes han dicho, la Oficina de Monumentos Nacionales, pero no tenemos una oficina que haga y que dé cuenta de la perspectiva de género. ¿Ya? Protegemos a los monumentos, pero no protegemos a las personas todavía, y eso es algo que tiene que cambiar. En ese sentido, me atrevo a señalar que lo más grave
para comenzar esta conversación es la ausencia de investigaciones y de estudio y levantamiento de datos en esta materia de manera oficial. No existe en este ámbito, desde la perspectiva investigativa, datos razonables que nos permitan adoptar las medidas con un carácter jerárquico y de urgencia. Tenemos únicamente los esfuerzos que hemos hecho algunas investigadoras, los esfuerzos que han hecho las organizaciones, nuestras organizaciones. Debo decir que mi investigación se enmarca en colaboración con AUCH y con RACH, que son la Red de Actrices y Autoras de Chile, y esto es tremendamente grave porque no tenemos una radiografía de cuál es el panorama de la violencia de género de las trabajadoras culturales de nuestro país. Tenemos únicamente lo que hemos podido nosotras desde nuestras organizaciones levantar. Por lo tanto, aquí hay varias consideraciones que tenemos que abordar y que tenemos que hacerlo, como reitero, interseccionalmente, considerando los agravantes sociales a los que nos lleva la precarización, a los que nos lleva incluso la pertenencia, ¿cierto?, a pueblo originario, la pertenencia a las disidencias, es decir, cómo se va agravando las situaciones de violencia en la medida que sumamos estas dificultades. Y tenemos además una institucionalidad cuyos datos históricos no están separados con esta perspectiva de género. Solo quiero señalarles que tras la pandemia, pero anteriormente también, son mayoritariamente las mujeres las que abandonan la actividad artística producto de las labores de cuidado, producto de las maternidades. Somos trabajadoras que no podemos ser madres si no corremos el riesgo de abandonar nuestra actividad laboral, no podemos ser cuidadoras de nuestra familia si no abandonamos nuestra actividad laboral. Y celebrar que ayer la Red de Actrices Chilenas hizo el lanzamiento, junto a la colaboración de otras compañeras, de un trabajo de autoría de las ex integrantes de la Comisión de Género del Sindicato de Actores y Actrices, ¿cierto?, de una guía preventiva contra el acoso y el abuso sexual, que espero que el Ministerio difunda, que el Ministerio se haga parte, que el Ministerio ayude a socializar, porque la realidad de la violencia sexual y el acoso sexual en nuestro sector es gravísima. Y tenemos todo el tiempo mujeres que abandonan la actividad, incluso desde su etapa de formación, producto de esta violencia infringida, ¿cierto? Tenemos un sector que se ampara en una supuesta liberalidad, pero que en realidad, al igual que todo el resto de la sociedad, tiene una estructura patriarcal, violenta, y que, como dice la antropóloga Rita Segato, es la violencia de género la cuna de las otras violencias sociales. Por lo tanto, debemos darle la importancia que eso merece. Eso. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Andrea Gutiérrez. Ya están tocando el sonido para ir a la sala. Me gustaría pedir la extensión de... ¿Cuánto rato podríamos pedir? ¿Puede ser 10 minutos? ¿No? Ya. 10 minutos son las 10. Ya, 10 minutos, 5 minutos y un poquito más la extensión. Yo creo que es importante hacer una aclaración, Andrea, especialmente con respecto al comentario que hizo de la dinámica de la comisión que estoy presidiendo actualmente, con respecto al comentario del monumento. Así es la dinámica que sucede, esto es absolutamente democrático y es importante que se escuchen todas las opiniones, porque más allá de que uno pueda estar a favor o no del tema que se levante, justamente estábamos previamente hablando con respecto a eso, que la política es dinámica, la historia es profundamente dinámica, y siempre me he instalado en la idea de que todos y todas tienen que opinar, porque más allá de que no nos guste, y hay cosas que sin duda a mí como presidente y también como integrante no me gustan, es importante que se escuchen y se manifiesten, porque en esa medida también vamos visibilizando una visión que hoy día todavía existe y que no podemos entender que muchas opiniones en el siglo XXI con respecto a lo que usted estaba manifestando, con respecto al patriarcado y al machismo, siguen estando latentes. Y por eso mismo creo que es importante escucharlas, y también por lo mismo yo les ofrecí la posibilidad, y que sería muy bueno que se pudiera hacer, y las puertas están abiertas, que lo dije desde el primer día, para que vengan las veces que sea necesario y que todos y todas puedan ser escuchadas. Así que es parte de la dinámica, y por eso para mí es profundamente importante escucharlos a todos. Extendimos un poquitito la sesión y no sé si vamos a alcanzar, dejo igual
a nuestras 3 invitadas, porque Andrea manifestó que estaba complicada por su tema de campaña. Si quieren volver a venir, de verdad sería muy importante, porque yo creo que se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, que yo creo que es importante que lo dialoguemos. Así que sin ser necesario que se la extendamos, ustedes saben que tienen línea directa con la comisión y particularmente con esta presidenta, y esa va dirigida a las 4, ¿ya? Ministra, no sé si alcanzamos a ver su presentación. Muchas gracias, presidenta. Reitero mi saludo a los integrantes de la comisión, a las personas que están invitadas. La verdad, presidenta, le agradezco tremendamente su buena disposición, su buena voluntad. Yo tenía preparada efectivamente una presentación, ¿no es cierto? Son 7 diapositivas, pero yo creo que sería mejor, si se puede, ¿no es cierto?, dejarlo para una próxima sesión, si es que se puede, porque además algunas de las, creo que también me ha enriquecido, complementado muchísimo las presentaciones de las invitadas, y también creo que es importante, a propósito de algunos temas que se han conversado, como el tema de levantar una radiografía a la realidad, mencionar todos los estudios que nuestro ministerio ha encargado a distintas universidades, observatorios culturales, para hacer un diagnóstico y levantar información empírica sobre la realidad, que coincide, ¿no es cierto?, con las afirmaciones que hemos escuchado, pero donde también hay cifras y estadísticas, datos duros, ¿eh? Entonces, yo le agradezco tremendamente esta buena disposición para los pocos minutos. Como yo tenía una presentación, pero entiendo que el tema es muy relevante para todas, para todos, y por supuesto para esta ministra, que además de ser mujer, tiene formación en antropología y que conoce y ha visto muy de cerca temas de diferencia y discriminación del género, y que hemos tomado algunas medidas, como ya también se han señalado, respecto a los fondos, pero también siempre se puede hacer más. Yo creo que todavía es insuficiente a lo que es. Y creo que estamos en un momento del país enfrentando un proceso constituyente que es muy propiciatorio, muy crucial para enfrentar estos temas, ¿ah? Hay retos que suponen un cambio profundo, transversal, para que el género no sea motivo de diferencia o discriminación. Y en esto, discúlpenme, que no quiero que sea una cuña, pero esto hay que mirarlo con una mentalidad del siglo XXI y no del siglo XX. Así que encantada de una próxima sesión hacer la presentación, que la voy a complementar, y me insuma mucho lo que he escuchado de las invitadas, y compartirlo desde luego con ustedes, ¿ah? Sobre todo el tema de los estudios. Yo creo que es importante para todos los presentes de tener esos estudios. Se los puedo hacer llegar, señora presidenta. Muchas gracias, ministra. Entonces queda el compromiso para el próximo, ¿qué día podría ser? Próximo miércoles, no sé si yo tengo un viaje, presidenta, a Ñuble, Chillán, porque ya se está presentando, a propósito, adelanto, el expediente para la declaratoria del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de las artesanas de Quinchamalí. Y creo que usted está viajando el miércoles. Pero déjeme chequearlo con la agenda, por favor, porque esto para mí es muy importante. Porque sería importante poder coordinar nuevamente si queda algo en el tintero, y sobre todo las preguntas con las invitadas hoy día, que yo creo que hay hartas preguntas que nos gustaría hacer, complementar, para seguir abordando este tema que me parece que es profundamente importante, y sobre todo lo que decíamos, que el Ministerio pudiera trabajar en conjunto con quienes llevan el día a día, con las organizaciones de mujeres que llevan el día a día el quehacer, y todo este estudio que han levantado de manera voluntaria, como decía al comienzo, con respecto a temas de violencia de género, de brechas, lo que planteaban de los concursos, de la perspectiva de género, en fin, temas que son demasiado importantes. Así es. Me parece, presidenta. Y lo mismo plantearles a nuestras invitadas, con toda confianza. Bueno, nosotros tenemos nuestros contactos, los datos, nos comunicamos también por ahí con María Paz, hemos estado hablando temas de músicas, de proyectos, en fin, y dejar la puerta abierta para coordinar, porque sería importante que estuviéramos el mismo grupo humano. ¿Les parece? Me parece. Muchas gracias, presidenta. Sí, presidenta, cuente con Tramus para una nueva sesión, para seguir conversando y dialogando, y por supuesto para poder trabajar juntas en construir una agenda
que pueda ser implementada por el MINCAP. Ese es nuestro mayor objetivo, así que agradecemos la invitación a nombre de todas nuestras compañeras y compañeros que están ahí en red. Así que muchas gracias. Quiero agradecer. Dígame, ¿quién habló? No sé. Marcelo, que no veía, dígame, diputado. Súper brevemente, yo escuché varias de las propuestas, algunas me hacen muchísimo sentido, como el tema de los jurados paritarios, pero otras requeriría más antecedentes. Entonces, para preparar mejor esa sesión, quizás nos pudieran hacer llegar las propuestas, que nos permita hacer preguntas súper específicas. Y termino comprendiendo todo lo que... Igual creo que hay que destacar cosas. Destacar, por ejemplo, el rol que ha jugado en materia audiovisual Maite Alberdi, Joana Reposi, Lorena Aquino, Dominga Sotomayor. Creo que son, por mencionar solo 4 nombres muy significativos, pero que dan cuenta también que precisamente porque son pocas, que hay efectivamente una brecha que tenemos que ser capaces de cerrar. Y por eso es que yo quisiera conocer el detalle de las propuestas, porque así puedo hacer preguntas más específicas a partir de la sesión que tengamos la próxima semana. Gracias, presidente. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Queda entonces la solicitud a nuestras invitadas que nos manden sus propuestas para poder, bueno, lo que decía el diputado, trabajar en conjunto. Y la invitación, por supuesto, abierta. Y yo quiero agradecer a los diputados a que vino a reemplazar, que se quedó hasta el final de la sesión, al diputado Celis y a todos los que estuvimos, todos y todas que estuvimos en esta sesión. Por supuesto, a la ministra, a sus asesores y especialmente a Camila Rodó, de Nosotras Audiovisuales, Carmen Mantilla, de Autoras Chilenas, María Paz, de Trabajadoras de la Música, y Andrea Gutiérrez, de Red de Actrices de Chile. Y a todos, Claudita, a todos, Informática, en fin. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, que tengan una linda semana y una buena tarde. Esta se levanta. Gracias.